Ronald, Celine. Celine. Hola, Celine. ¿Cómo está? Galaxy. Hola tía, Hola, ¿cómo están? bien, ¿y usted? Bien, con un poquito de frío. Hola, profe. Hola, ¿cómo está? Hola, Connie. Hola, Connie. A ver, ¿a dónde están? Aquí. Ronald, Dylan, Laurita, Krishna, Leslie, Rocío. Hola, profesora. Hola, Joaquín. Hola, Nilma, Selena. Ponemos nuestros nombres en el chat. O sea, yo los veo acá con el nombre. Connie, los veo con el nombre. Sí, los veo con el nombre. Lo que decíamos la otra vez con la tía era que le pusieran como un icono, como lo hace Joaquín, un monito, un dibujo, una ardillita. Hay una niña de tercero medio que tiene un conejito, ¿no es cierto, tía Leslie? La Antonella. No queda como en oscura la pantalla, sino que tiene un icono. Hola, David. ¿Qué más me falta? Niños, en la última clase estábamos viendo la comunicación no verbal, ¿se acuerdan? Sí, Ya. Hoy día vamos a tomar un tema que tiene que ver con la comunicación no verbal y tiene que ver con un tipo de inteligencia que se llama inteligencia emocional. Diego, Adolfo. Aquí alguien me falta, están todos parece, ¿no? Rocío, Adolfo, Celine, Connie, David, Diego, Dylan, Joaquín, Krishna, Laura, Leslie, Lucas, Ronald. Parece, no quedó nadie afuera. Creo que no. Ya. Ya. Entonces, voy a tratar de hacer un repaso de lo que habíamos visto. Habíamos visto la comunicación verbal, ¿verdad? Y habíamos dicho que la capacidad de comunicarse es lo que nosotros llamamos lenguaje, que el ser humano tiene una condición especial. Por el aparato fonador nosotros hablamos, emitimos sonidos que tienen un sentido y que son las palabras, ¿ya? Y que cuando somos chiquititos nosotros aprendemos nuestra lengua materna, que es el castellano chileno, con los adultos de la familia, con los adultos de la casa. Pero no solamente aprendemos eso, sino que también aprendemos los gestos de esa familia, la manera de hablar, de mover las manos, de gesticular con la cara, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, las palabras solamente comunican un 7%. Los movimientos, que vendría siendo lo kinésico, los movimientos del cuerpo y los gestos de la cara, comunican más de un 50%. Y el tono de voz, que se llama la comunicación paraverbal o lo paraverbal de la comunicación, pesa un 38%. ¿Qué significa eso? Que los seres humanos comunicamos más por los movimientos, los gestos y el tono de voz, más que el peso que puedan tener nuestras palabras, ¿ya? Al lado de esto, nosotros colocamos las emociones, ¿sí? Cuando nosotros somos chiquititos, aprendemos la lengua materna de la familia, pero aprendemos también las emociones, ¿de acuerdo? Emociones. Ahora, en el siglo XXI se empezó a hablar de que habían diferentes formas de inteligencia. No solamente la inteligencia tradicional, que todavía estamos centrados nosotros en la inteligencia matemática y en la inteligencia lingüística del lenguaje, sino que también hay inteligencia musical,
hay inteligencia religiosa, hay inteligencia kinésica, que es la inteligencia de los deportistas, de los que juegan fútbol. No todos tienen esa habilidad y eso también es una forma de inteligencia. Yo le decía, hay una inteligencia espiritual y religiosa que tiene que ver con la capacidad de ayudar a los demás. Entonces, todo eso ha sido descubierto en este siglo. Y hoy día, cuando tú vas a postular a un trabajo, tú tienes que colocar tus habilidades blandas. ¿Qué significa eso? Que son habilidades que tienen que ver con tu capacidad de trabajar en grupo, con tu capacidad de relacionarte con el resto de las personas. Pero si nadie te habla de que existe una inteligencia emocional y que la inteligencia emocional se educa, ¿cómo lo vas a aprender, verdad? Es imposible. Porque mire, les voy a poner un ejemplo súper exagerado. Tú puedes encontrar a un médico que sea muy inteligente, a un abogado que sea muy inteligente, muy brillante, que tenga posgrados, pero en su relación con los demás a lo mejor es muy exigente. Encuentra que todos los demás somos tontos. Se desespera fácilmente si alguien no entiende una instrucción. Comienza a tener problemas de relaciones humanas por ser muy exigente, justamente. A lo mejor alguien con un coeficiente intelectual muy alto puede ser una persona de muy mal humor, que se frustra rápidamente y que siente que los demás no le siguen ya en su trabajo. Ese tipo de persona que tiene una inteligencia, un coeficiente intelectual muy alto, a veces le falta, y no a veces, sino que generalmente le falta inteligencia emocional, paciencia, más misericordia, más comprensión, ¿ya? Porque en el mundo, eso lo vimos el año pasado, ¿se acuerdan? Que nosotros tenemos un lado moral que nos controla y por la vida yo no puedo ir pegándole a toda la gente. Tenemos todos derecho a enojarnos y saber cuando estamos malhumorados, cuando tenemos ira, cuando tenemos cólera, pero no podemos ir por la vida manifestándola tan abiertamente porque corremos el riesgo de tener problemas sociales, ¿ya? Alguien puede decir, alguien puede estar muy tenso y le van a pedir todos los documentos y sus permisos en cuarentena. Y puede que tenga muchos problemas y se va a poner a discutir con la persona que le está pidiendo los documentos y va a reventar en ira. Esa persona no está controlando la emoción de la ira. ¿Para qué la va a controlar? Para poder vivir en armonía. Eso no significa que tú no tienes ira. Ojo, significa que la reconoces y cuando la reconoces puedes trabajarla y puedes relacionarte mejor con los demás, ¿ya? Eso es lo que vamos a terminar de ver hoy día, que es muy importante, niños, que lo conversemos, porque son contenidos que nosotros bueno, como son contenidos nuevos igual, hoy día quizás se están pasando estos temas en las universidades para los profesores, ¿ya? Pero no son muy comunes. Eso fue lo que vimos en la clase anterior, ¿verdad? Esta estructura del emisor, mensaje, receptor, contexto de comunicación y, a ver, me perdí acá, no sé, algo pasó. Laura, ¿me ves? Sí, tía. ¿Tú me ves a mí? Sí. Ya, Y también veo la pantalla que está eso te compartiendo. quería preguntar, porque algo hice, no me veo. Ya, no importa. Mira, te preguntaba a ti porque vi tu nombre en el cuadradito que está ahí arriba. Ya, esos son los factores de la comunicación. Eso lo estudiaron ustedes cuando estaban chiquititos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, dos personas que conversan, la niña gesticula. Ahora, hay gente que gesticulamos más que otros, pero nosotros siempre relacionamos el mensaje con el gesto y el tono de voz con el gesto. Si nosotros percibimos que no hay una coherencia entre lo que decimos, lo que gesticulamos y el tono de voz, algo anda mal, algo le está pasando a esa persona, ¿sí? Eso pusimos un ejemplo, es como lo típico cuando alguien le pregunta al otro,
Oye, estás enojado conmigo, ¿verdad? No, si no estoy enojado. ¿Quién te dijo que estás enojado? No, si no estoy enojado. Lo que me dice esa persona es que está enojado con su tono de voz y con su rostro, con su gesto. Kiné significa movimiento. Movimiento en griego, kiné. Entonces, kinésicos son los movimientos que hacemos con el cuerpo y que hacemos con el rostro. Siempre a los niños pequeños se les habla y se les estimula haciéndole, digamos, gestos, sonriendo, para que ese niño aprenda a ser empático y a tener una buena y muy bien desarrollada inteligencia emocional. No solo es importante la inteligencia que nosotros tenemos a nivel lingüístico, matemático o de las tareas. Ya, esa no es la única inteligencia que comanda el mundo. Ya hablábamos de que habían ciertas lenguajes, la proxémica, que es un lenguaje que tenemos a nivel social, y hay cierta proximidad que nosotros podemos mantener con el interlocutor. Si estamos con una amiga, con un amigo, podemos estar más cerca, podemos hacerle así en la cabeza, ¿verdad? Lo podemos abrazar a lo mejor. Pero si estamos en el trabajo, no. Si estamos frente a una autoridad, no, porque no está, digamos, bien visto por una cuestión de convención social, de acuerdos sociales que tienen que ver con la educación, porque eso también lo vamos a ver en una clase próxima. Vamos a ver el manual de Carreño. A ver, Joaquín, ¿qué porcentaje de peso tiene la comunicación en lenguaje corporal, Joaquín, en ese esquema? 55%. Muy bien. Rocío, ¿cuánto peso tiene el tono de voz? Un 38%. Muy bien. Y la Krishna, ¿cuánto peso tiene las palabras que decimos, o sea, el lenguaje verbal? 7%. Ya. En ese gráfico circular, me parece que se llama, si me equivoqué me dicen, en ese gráfico tenemos que, cuando nosotros hablamos, los gestos y los movimientos dicen mucho, pesan mucho. Y el tono de voz también. Y estos científicos que se llaman los programadores neurolingüísticos o neurolingüistas fueron capaces de reconocer eso. Teníamos esa foto, ¿verdad?, con un hombre que es un mismo actor que representa diferentes emociones, ¿ya? Y las emociones son universales. Es muy raro que en los países, cuando tú estás aprendiendo un idioma y tratas de comunicarte, la persona te traduce por el tono de voz y los gestos, ¿ya? ¿Por qué? Porque los gestos son universales. El tono de voz también en el mundo occidental, ¿ya? Acá, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos unos grupos de amigos, de jóvenes estudiantes, que al parecer están en la universidad y que tienen una proximidad que es propia de los amigos, porque están en un nivel simétrico, están al mismo nivel. Ya, si ellos están con su profesor, no podrían tener esa conducta. Yo les di una tarea, niños. ¿Quién la hizo? Era una tarea que íbamos a ver hoy día. La del cuando uno decía algo y que la otra persona la malinterpretaba. ¿Sí? Profe, a mí que YouTube que no pase, a mí no. Pero es cuando, por ejemplo, hablas de WhatsApp y expresas, qué bien, y es como que no se muestra como sentimiento o algo así. ¿Ya? ¿Y eso puede ser como mal interpretado o tú consideras que no tiene el peso suficiente como comunicación? Sí, como que no muestra sentimiento, así como la persona puede pensar que está como no le importa, que... ¿Ya? Y en ese caso, Connie, ¿será por eso que a la mayoría de la gente que uno ve en la calle andan todos así hablando con el celular? ¿Porque tiene más peso el tono de voz? ¿O no? Sí, sí, pues. Ya. Más que... Claro, es por eso que toda la gente, no solamente porque es más rápido grabar, sino que tiene el tono de voz, las pausas que tú le conoces a esa persona. ¿Te das cuenta? Entonces es más rápido. El emoticón no reemplaza las emociones, por si acaso, aunque hay unos monitos que son súper lindos, hay unos emoticones que son hermosos, pero no reemplazan a las personas.
Ya, Joaquín, tú hiciste la tarea. El ejemplo que me dio la Connie está súper bueno, porque es verdad, no, tú te pueden poner un monito o algo, pero tú no sabes, y a veces ese monito tampoco representa a lo mejor un sentimiento muy grande. Tú quieres desearle feliz cumpleaños a alguien, pero esos monitos que están ahí, esos emoticones, no integran todo el cariño que tú tienes por esa persona que vas a saludar. ¿Te das cuenta? Y es por eso que han ido saliendo los GIF, los, los emojis, los no sé cuántos, que ustedes conocen mejor. Joaquín, ¿tú Profe, hiciste la tarea también? Sí, profe. sí. Ya. ¿La Romina también? No, profe, había que enviarla. No, la íbamos a compartir hoy día Ah, nomás. ya. Era para ver si ustedes entendieron. A ver, Joaquín, ¿qué ejemplo encontraste Es tú? que yo una vez le dije a mi mamá que había terminado la tarea y que iba a jugar con el computador y mi mamá lo único que escuchó fue ir a jugar con el computador y me retó. Y tuve Ya, que explicarle. ya, ahí tenemos un ejemplo que es muy común, niños. ¿Saben qué? A veces cuando uno lo reta mucho y la mamá le dice que tengo que hablar contigo, tú no te imaginas que ella a lo mejor te va a felicitar, porque te dicen, o los profes le decimos, sabes, te voy a citar, pero uno siempre cita para llamarte la atención, porque eso es lo que uno espera, por un problema de que nosotros hemos reforzado siempre mucho lo que es el lenguaje negativo. ¿Te das cuenta, Joaquín? Claro, la mamá se quedó con la parte final, entendió que tú ibas a jugar, no te escuchó, ¿verdad? Por un problema de que estaba distraída o porque no escuchó tu voz, la parte inicial del mensaje, ¿verdad? Sí, estaba limpiando los platos. Ya. Y con la bulla del agua y de los platos, escuchó, voy a jugar, pero no escuchó que hiciste la tarea, por lo tanto, y en consecuencia merecías ir a jugar, ¿ya? Sí, Eso lo hacemos mucho y los adultos nos centramos más siempre en destacar lo negativo, porque a veces los retamos por el desorden que tienen en la pieza, o porque no sacan los cuadernos o las cosas de la mesa porque van a almorzar, o porque no ayudan en la casa, o porque no barren, o no sé qué cosa, pero cuando lo hacen, no los felicitamos tampoco. ¿Se dan cuenta? Entonces, a veces yo he conocido alumnos que me dicen, me retan por todo, pero cuando yo es sí que es tu obligación, dicen. ya, es que eso está mal, yo creo que a nosotros nos falta un reforzamiento positivo en el lenguaje, porque le está enseñando al hijo o al alumno en este caso, ¿verdad? Eh, Rocío, ¿tú quieres decir algo? Y mi mamá me felicita cuando me saco buena nota en matemáticas porque ella sabe que me cuesta. Y ya, muy bien, perfecto. Ahí tenemos una mamá que refuerza lo positivo, porque claro, tú tienes hartas condiciones humanistas. A mí también me costaba mucho matemática, entre paréntesis, pero se descubrió en el mundo de la psicología que el reforzamiento positivo verbal es muy importante. Niños, todos necesitamos que nos reconozcan alguna cosa positiva alguna vez, ¿o no? ¿Se han dado cuenta de que a veces nosotros mismos, los profesores, nos centramos solamente en el promedio, pero a lo mejor tenemos un compañero que es súper generoso en esta época y está ayudando a alguna amiga, amigo o alguna familia, o está ayudando a un vecino o una abuelita, o está haciendo cosas que son muy admirables y que tienen que ver con inteligencia social y emocional? ¿Ya? Mire, ese libro que está ahí y ese autor causó un gran revuelo en Estados Unidos cuando publicó este libro que se llama La inteligencia emocional. Él estudió filosofía también y hace clases en Estados Unidos. Y él se dio cuenta de que veníamos por años repitiendo la inteligencia, digamos, humanista, científica, matemática, en todos los niveles, pero que había gente que era muy inteligente, que tenía nota 7 de la universidad y muchos posgrados, pero que tenían malas relaciones humanas o duraban muy poco en sus relaciones amorosas. Y él descubrió que es porque estas personas no decodifican las emociones, aprenden a ser muy intelectuales, pero la emocionalidad en esas personas no está bien trabajada, ¿ya? Y en este libro él comienza a decir, ¿no es cierto? Y él expone ahí que las personas somos diferentes, ¿verdad?
y que hay personas que de manera innata tienen esta inteligencia emocional, y la inteligencia emocional tiene que ver mucho con algunos trabajos, por ejemplo, que son como vender, como ayudar a los demás, como ser psicólogo, ser profesor, ser asistente social, ser consejero vocacional, ser orientador, y también con algunos trabajos de venta. ¿Por qué? Porque en un trabajo donde yo vendo algo, ya sea como dependiente o porque voy a hacer una pyme y voy a vender plantas, si yo no sé reconocer las emociones de la persona que viene, ya voy a ser una persona que no va a vender nada. ¿Me entienden? Y hay gente que tiene tan desarrollada la inteligencia emocional que va de la mano con la inteligencia social, que es capaz de venderle arena a los árabes, con su gran capacidad de convencimiento. Y eso en muchos casos es un don, pero también se trabaja, ¿ya? A ver, tía Leslie, ¿me puedes leer ese pedacito de ahí? Que tiene que ver también con la O por la amabilidad. con la amabilidad, muy bien. Claro, la amabilidad y claro, eso tú lo aprendes en la casa, pero a veces hay gente que es muy común, que tiene muy, a lo mejor no digo que todos los jóvenes que tienen buenas notas les pasa esto, no. Este caballero se dio cuenta de eso, este científico, este investigador, que es profesor de psicología en la Universidad de Harvard en Estados Unidos, ese libro, él apuntó algo tan importante de lo que nadie había hablado, Laura, y que esto se convirtió en un bestseller, o sea, se hicieron muchas traducciones. Tía Leslie, ¿me puedes leer ese pedacito de ahí? La inteligencia emocional. Según Daniel Goleman, profesor de psicología de la Universidad de Harvard y autor del bestseller Inteligencia emocional, esta se define como la capacidad de reconocer, aceptar y canalizar nuestras emociones para dirigir nuestras conductas a objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás. Muchas gracias, tía Leslie. Ahora, yo no puedo reconocer las emociones de los demás, ¿verdad, tía Leslie? Si yo no me conozco mis emociones primero. Entonces, en muchos colegios, ya hace un tiempo, después de Daniel Goleman, y en Chile también, ¿verdad, tía Leslie? Se comenzó a enseñar la educación de las emociones desde muy chiquitito. ¿Por qué? Porque además eso produce algo súper positivo, que es lo que me acaba de decir la Laura, que es la generosidad, la amabilidad, la capacidad de ponerse no solamente en el lugar del otro ser humano, sino que también en el lugar de la naturaleza, de los animales, de todo lo que nos rodea. Y nos vamos por el mundo de una manera egoísta o materialista, ¿ya? Y esto no tiene que ver con las religiones. Ahí tenemos una pareja, ¿verdad?, que están tomándose un café, parece, dice, las emociones se deben conocer y reconocer en uno mismo primero y después en los demás. Entonces, niños, esto se trabaja toda la vida, no es un curso que yo terminé y lo aprobé, no. Toda la vida nosotros estamos diciendo, hasta que estamos viejos, uy, tengo mucha ira o tengo mucha tristeza, ya, no voy a llorar cada vez que tenga tristeza, la voy a reconocer y voy a ver qué es lo que me pasa. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que al no reconocer esas emociones, queridos jóvenes, se enferma físicamente. Hay muchas enfermedades y tumores que son acumulación de ira o de cosas que no pude decir. Y es por eso que no es malo enojarse. Incluso hay gente que tomando algunos cursos de esto de las emociones, han sido capaces de decir, ya, estoy enojado, voy a ir al fondo. Me acuerdo de una señora que me dijo eso, que tenía platos que estaban quebrados y los quebraba al fondo. Me había sacado de la clase, profe. Ah, no se preocupe, no hay problema, ahí lo integramos. Entonces, las personas cuando reconocen su ira, es como que va a venir esa ira, se van al fondo del patio y le dicen, no me hagan caso, hoy día estoy enojado, ya, y después se me pasa. Porque no se trata de reprimir las emociones, no. Se trata de expresarlas, pero antes de expresarlas, reconocer que me va a venir esta ira, o que me da rabia, ya, esto ya. Incluso si tú tienes grupos de amigos que saben que te puede molestar algo, te contienen, no te solucionan el problema, pero te escuchan. Te saben tu estado de ánimo. No te van a solucionar tu problema con tu pololo, con tu polola, o en el colegio, con tu compañera de curso, con tu compañero de curso.
¿ya? Sino que tú vas a reconocer eso y lo vas a vivir y vas a ser capaz de conocer las cosas que te producen alegría, que te producen rechazo, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno tampoco puede ir por la vida que todo te va a gustar, porque eso es lo políticamente correcto. No, tú tienes que reconocer que a lo mejor hay cosas que te molestan. Niños hoy día, fíjense, les voy a decir algo bastante interesante. Hay personas que tienen formación religiosa y que a veces porque tienen miedo de decir algo que puede ser homofóbico, se lo reservan porque saben que todos los demás le pueden hacer bullying. No sé si me entienden. Es poco popular decir, no, yo creo que existe el matrimonio entre el hombre y la mujer. Ya, y te van a decir, pero ¿cómo puede ser tan homofóbico? No, porque esa persona piensa así y hay que aceptarla. No tengo por qué ir por la vida diciéndole a toda la gente que no piensa como yo, que está en contra del pueblo o que está en contra de, no sé, del orgullo gay o que está... No, simplemente uno tiene que entender y para poder entender tiene que reconocer sus emociones, ¿ya? A ver, Cristóbal, léeme eso. Cristóbal, yujú. No tiene voz. Sí tiene voz el Cristóbal. No, yo lo veo conectado, pero no me escuchó, parece. A ver, Rocío, léeme eso. A efectos prácticos, eso significa que si eres capaz de identificar y gestionar correctamente tus emociones, sin dejar que te dominen ¿Sorprendan? sin dejar que te dominen ni te sorprendan, y también puedes detectarlas y actuar en consecuencia cuando se están produciendo en los demás. Tanto tus relaciones sociales como la relación contigo mismo te resultarán mucho más gratificantes. Muy bien. Cuando tú tienes un amigo o una amiga, ¿verdad? Tú puedes decir, oh, parece que se va a enojar, mejor me la llevo para otro lado para que no vaya a hacer algo indebido, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tú tienes inteligencia emocional. Eres capaz de reconocer entonces lo que le está pasando al otro, ¿ya? Sin caer en una obsesión, porque uno no puede solucionar el mundo de todos, ¿ya? Pero sí siendo empático, o sea, poniéndote en el lugar del otro. A ver, Connie, ¿me puedes leer eso que está ahí? Dice, las emociones son reacciones psicofisiológicas. ¿Psicofisiológicas? Sí, psicofisiológicas. Que representan modo de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, persona, lugar, suceso o recuerdo importante. Psicológicamente, las emociones alteran la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, guías de respuestas del individuo ¿Sí? y activan redes asociativas relevantes en la memoria. Muy bien. Ya está. Muy bien, muchas gracias, Connie. A ver, lo que acaba de leer la Connie es muy importante porque hay emociones, por ejemplo, de miedo. ¿Se acuerdan que habíamos el año pasado los cuentos de miedo, de terror, que activan ciertas hormonas? Esas hormonas hacen que el corazón comience a latir más rápido, ¿verdad? Cuando uno siente miedo, siente que el corazón se le va a salir. Esa es una respuesta psicofisiológica, porque las emociones también producen cambios físicos en el cuerpo, ¿ya? En las funciones corporales también. Entonces, esta reacción que yo tengo, por ejemplo, alguien está nervioso porque tiene que disertar, siente un nudo en la boca del estómago, comienza a sudar frío. Eso es una emoción que está saliendo cuando ustedes, no sé, ven al niño o la niña que les gusta, ¿verdad? Se ponen rojos, ¿verdad? Sienten que les sube y le baja la presión. Hay cambios físicos. Dice, fisiológicamente, de nuevo estamos en la parte física. Las emociones organizan rápidamente las respuestas de distintos sistemas biológicos, incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema nervioso. SNA parece que está escrito en inglés. Dice, y la del sistema endocrino, pudiendo tener como fin
el establecer un medio interno óptimo para el comportamiento más efectivo. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes miedo, te sale que tú tienes una alerta para que huyas de aquello que te va a atacar. Y eso es absolutamente normal. Es normal tener miedo. Uno no puede ir por la vida no teniendo miedo. Si tú te vas a acercar, por ejemplo, a un lugar donde te van a pedir el permiso. Imagínense ustedes, ¿se acuerdan ustedes de ese tipo que iba en la maleta de un taxi, escondido en un control del salvoconducto? Y él pensó que no lo iban a pillar. Y lo pilló un perrito que se llama Foster. ¿Lo vieron? ¿Qué cosa, tía? ¿Vieron, Sí, vieron la noticia, Krishna, de un señor, de un caballero que ha escondido en el maletero, la Ah, parte de sí, atrás de un taxi, sí, y un perrito lo descubrió? sí. ¿Sí? Ya. ¿Saben por qué? Eso no solamente porque el perrito era inteligente, sino que el perrito es capaz de olfatear digamos, la sustancia, las hormonas que nosotros desprendemos cuando tenemos miedo y estamos ansiosos. ¿Ya? Porque ese tipo seguramente queda así, ay, que no me pillen, me van a pillar. Y lo pillaron, pues lo pilló el perrito que olfatea eso, tanto al ser humano como las drogas, como una serie de cosas que son químicas del organismo. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos una revolución interna cuando tenemos emociones, ¿verdad? A ver, le voy a pedir a la Krishna que me lea las emociones básicas. Esas son las emociones básicas en el ser humano, Krishna. A ver, léamela. Sorpresa, asco, tristeza, ira, miedo, alegría y felicidad. Estas son las emociones básicas de los seres humanos. Humanos. A ellas se llegó tras numerosos estudios, son comunes a todos los humanos y de ellas pueden derivarse otras. Muy bien, muchas gracias. Esta es una investigación hecha hace poquito, tía Leslie, esta es como de 2005. Está en una revista científica publicada. ¿Qué significa esto? Que esas son las emociones básicas del ser humano. La sorpresa es algo que a ti te asombra, es algo que tú no esperabas, ¿ya? Incluso hay un emoticón que está así con la boca abierta como en círculo, con cara de sorpresa y con las manos acá. Asco, ¿verdad? Que es un rechazo, y el asco también se siente físicamente. La tristeza es una emoción que es un componente de una enfermedad que se llama depresión en diferentes grados, ¿ya? Pero la tristeza es normal que el ser humano se sienta triste y también tiene un componente físico. La ira, que todos hemos tenido ira. Niños, los seres humanos tenemos ira, no tenemos rabia. Los seres humanos tenemos ira o tenemos cólera. Hay gente, hasta los periodistas dicen, es que le dio rabia. Y nosotros decimos siempre, ay, que me dio mucha rabia escuchar a esa persona que habló en la televisión. Los animales tienen rabia, los seres humanos tenemos ira, ¿de acuerdo? Los seres humanos tenemos ira, y cuando tenemos mucho enojo podemos tener cólera, cuando una persona tiene mucha ira contenida. Ya, la rabia es de los animalitos, no es de los seres humanos. El miedo... De la diapositiva anterior, SNA significaba sistema nervioso autónomo. Que tiene que ver Gracias, Leslie. Ya, entonces sistema nervioso, sistema Autónomo. autónomo. Gracias. Yo decía, no me sonaba, autónomo. Claro, porque nosotros no nos damos cuenta, fíjense bien que, muchas gracias, Leslie. Cuando a ustedes les gusta a alguien, uno se pone roja. Yo me acuerdo que me ponía roja cuando veía a un niño que pasaba, que iba a comprar el pan, que nunca le hablé. Yo tenía como 12 años, nunca supe cómo se llamaba, pero lo esperaba que pasara por aquí, que primitiva la profesora. Iba a comprar el pan y después se cambió de casa. Nunca más lo vi. Ya, tú te pones roja porque es una emoción que no puedes controlar, porque es del sistema nervioso autónomo. Muchas gracias, Leslie. Muy bien. Ya, entonces estábamos hablando de la ira, ¿verdad? Entonces los seres humanos tenemos ira, no tenemos rabia. Y los seres humanos tenemos miedo. Y el miedo, fíjense, que es necesario para sobrevivir. Si nosotros no tuviéramos miedo... Profe, ¿Sí? me acordé de algo cuando empezó como a decir como rojo. Escuché una vez que cuando nos ponemos nerviosos viene como mucha sangre
en la cara, pues por eso nos Claro. ponemos como rojos. Exactamente. Es como un golpe de que sube y eso también tiene que ver con la adrenalina, ¿ya? A la edad de ustedes que tienen cambios hormonales importantes porque están pasando, dejando la niñez atrás. Hola, Caterina, están dejando la niñez atrás. Ustedes tienen muchas alteraciones con la adrenalina y es por eso que los jóvenes son más audaces también, porque tienen más adrenalina que los que somos viejitos ya. Entonces, ustedes se atreven de repente, me decía mi sobrino, no, me decía, si no hace frío, pero ponte una chaqueta. Claro, la mamá de ustedes siente frío, sus abuelitas, pero ustedes dicen, no, si no hace frío, porque ustedes tienen una revolución hormonal que muchas veces no les hace percibir algunas cosas, ¿ya? Eso es importante. Y la alegría y la felicidad, que es una emoción, la alegría es una emoción muy grande. A ver, son más o menos parecidas, porque hay gente que dice que la felicidad es más bien el sentimiento, que está hecho de hartas alegrías o de un equilibrio. Pero alguien que es feliz no siempre va a estar riéndose por la vida, no. ¿Ya? Una persona que está feliz es una persona que tiene un equilibrio, que ha aprendido a manejar sus emociones con inteligencia emocional, y eso se aprende. ¿De acuerdo? Hoy día, niños, producto de la falta de contacto físico, nosotros nos movemos con esto. Hola, David. A ver, David, léeme esos monitos que están ahí. No me escuchó el David. ¿David? ¿Las 6 emociones? ¿No me escucha? No, no me escuchó. A ver, Laura, léeme esas emociones. Las 6 emociones universales y o básicas. Sí, Asco, miedo, sorpresa, alegría, enfado y tristeza. muy bien, gracias. ¿Se dan cuenta que la palabra puede ser enfado, puede ser ira, puede ser cólera? Cuando dicen, oh, esta persona montó en cólera, es porque su grado de ira fue muy grande, tomó la mesa y la tiró por arriba de la ventana y al techo y todo lo demás. Ya, así como Hulk, eso, y claro, uno va de un enfado, que es normal. Ahora, niños, la inteligencia emocional no significa que ustedes van a tener un completo control de eso. No se puede. Todos tenemos esas emociones toda la vida. Lo que tenemos que hacer es reconocerlas y actuar con inteligencia con respecto a ellas. Y es muy importante hablarlas. Eh, la esposa con el esposo, los pololos, los novios, las parejas, o bien los amigos y las amigas. ¿Por qué? Porque somos seres civilizados, ya vivimos en comunidad, vivimos con otras personas. Fíjense que hay un experimento, tía Leslie, que hacen con los niñitos de prekinder. Yo no sé si ustedes lo han visto, parece que en el colegio no hay. Hay un rincón para los niños cuando están enojados, para que no peleen. Entonces, cuando el niño va a pelear con uno de prekinder, aquí en Quillota lo hacen. Dice, me va a venir la mañita, me voy a enojar, le voy a pegar a la Juanita, porque no me pasan los lápices. Entonces la tía de los parvularios les dice, ¿está enojado? Sí, porque no me pasan los lápices. ¿Qué tiene que hacer? Ya me voy a ir al rincón. Entonces le tienen como una alfombra, un cojín, hasta que se le pase. ¿Ya? Pero no lo reprime, sino que lo vive, ¿me entienden? Eso es educar las emociones. Y acá tenemos una figura, Profe, Romina, queda mira, menos de un minuto. no queda poquito. ¿Niños entienden más o menos lo que es esto, para dónde voy? Sí. Sí, Ya. Gracias, Cristóbal. Les voy a mandar unos videos donde ustedes tienen que reconocer los movimientos y los gestos de Donald Trump y otros de otra persona, ¿ya? Son 2 preguntas nomás la tarea. Y esa tarea va con puntaje, yo creo, con nota. Todavía no sé, pero va evaluada. ¿Esa se manda? ya. Sí, esas no se las he mandado todavía, se las voy a No, pero mandar. esa se tiene que mandar. Claro, esa es la tarea que van a tener para esta semana. A ver, la puse por acá al final, parece, no la puse más arriba. Aquí tenemos muchas emociones, ¿ven? Se portaron súper bien, niños. Cualquier Siempre. duda, la última tarea era la de las canciones.